¿Cómo vamos, muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Como parte de la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, impartido por AMP Ecuador, me siento gustosa de hablarles de un tema muy especial del área de anatomía que se conoce como sistema respiratorio. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Previo a un conocimiento y comprensión de la fisiología y patología respiratoria, deberíamos estudiar lo que son las pleuras, los pulmones con sus conductos aéreos, es decir, el árbol traqueobronquial, sus divisiones, es decir, los lóbulos y su irrigación, incluyendo también los músculos de la respiración. Bueno, antes de comenzar con estos puntos muy importantes a tratar, me gustaría partir de ciertas generalidades del aparato respiratorio, ¿sí? Podríamos decir que el aparato respiratorio va a contribuir en la homeostasis del organismo. Al ocuparse de este intercambio gaseoso, dígase oxígeno y dióxido de carbono, entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos, ¿no? Obviamente se va a encargar de la regulación del pH sanguíneo, puesto a que, un ejemplo, un aumento de dióxido de carbono puede resultar tóxico para las células, dando como resultado también una acidosis. También debemos conocer que el aparato respiratorio va a encargarse de la excreción de agua y calor corporal para la reducción de la temperatura, ¿no? Bien, también debemos conocer cuál es la composición de este aparato respiratorio. Tenemos la nariz, fosas nasales, faringe con sus dos partes esenciales, rinofaringe y orofaringe, laringe, tráquea, los bronquios y los pulmones. También, como una parte adicional, los músculos que intervienen en la respiración, ¿sí? Entonces, se puede clasificar a este aparato respiratorio de acuerdo con su estructura o su función, ¿sí? Según su estructura, el aparato respiratorio va a constar de dos porciones. El aparato respiratorio superior, que va a incluir la nariz, cavidad nasal, la faringe, y el aparato respiratorio inferior, que va a incluir la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. De acuerdo con su función, el aparato respiratorio se puede dividir en dos partes también. En una zona de conducción, que va a estar compuesta por cavidades y tubos interconectados, tanto fuera como dentro de los pulmones. Estos van a ser la nariz, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos terminales. Estos van a filtrar y calentar, también van a humidificar el aire y lo van a conducir hacia los pulmones. La zona respiratoria va a estar constituida por tubos y tejidos dentro de los pulmones. Entonces estos van a ser responsables del intercambio gaseoso como tal, ¿sí? Estos van a ser los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Bueno, vamos a continuar con las vísceras de la cavidad torácica. La cavidad torácica va a estar dividida en tres compartimentos. Dos, que van a ser las cavidades pulmonares derecha e izquierda, que van a ser compartimentos bilaterales que contienen a los pulmones y a las pleuras. Van a ocupar la mayor parte de la cavidad torácica y, por supuesto, no van a tener comunicación entre ellos. También va a estar presente un compartimento que es central y es el mediastino. Este se va a interponer entre las dos cavidades pulmonares y van a separarlas. Dentro de este mediastino sabemos que se encuentra el corazón, las porciones torácicas de los grandes vasos, la porción torácica de la tráquea, el esófago, el timo y otras estructuras.
Este se va a extender desde la apertura torácica superior hasta el diafragma. Ya, vamos a continuar con las pleuras. Cada cavidad pulmonar, la derecha e izquierda, van a estar revestidas por una membrana pleural. Esta se va a reflejar, como vemos aquí, y va a cubrir la superficie externa de los pulmones, que van a estar ocupando estas dos cavidades. Como vemos, cada pulmón va a estar revestido y rodeado por un saco pleural, que es este de aquí, lo que estamos viendo de azul oscuro. Y este va a ser un saco seroso que va a constar de dos membranas continuas, una pleura visceral, que como sabemos va a cubrir a los pulmones exactamente y va a formar su brillante superficie externa, y una pleura parietal, que es esta de acá afuera. Esta va a revestir las cavidades pulmonares. Bueno, sabemos que entre la pleura parietal y la pleura visceral va a estar la cavidad pleural. Vemos todo este espacio de azul celeste. Bien. Entonces, como les mencioné, va a existir esta pleura visceral y la pleura parietal. ¿Ya? La pleura visceral, o conocida como pleura pulmonar, cubre íntimamente al pulmón y se va a adherir a todas sus superficies. Esto quiere decir las caras pulmonares, obviamente, y las interlobares, que ya les indicaré más adelante, de los diferentes lóbulos pulmonares. Entonces, esta va a ser una parte íntegra de la superficie pulmonar, que mediante prolongaciones conjuntivo-fibrosas va a mantenerse esta unión. Por lo tanto, no se va a poder disecar ni se la va a poder separar del parénquima pulmonar subyacente. Bueno, aquí la podemos observar como les había mostrado en la diapositiva anterior. Aquí también podemos hacer una observación más amplia. Este es un corte frontal. Aquí podemos observar los músculos intercostales, una costilla, la cavidad pleural, la pleura visceral. ¿Ya? Entonces, tenemos también una pleura parietal. Esta va a tapizar el interior de la cavidad torácica. Esta se va a adherir a la pared torácica, en cambio, no al parénquima como en la pleura visceral. Entonces, también se va a adherir al mediastino y al diafragma. ¿Listo? Esta va a ser más gruesa que la pleura visceral, y en las disecciones sí podemos separarla de las superficies que se cubre. Esta va a constar de 3 porciones, una porción costal, aquí podemos ver una porción costal, una porción mediastínica y una porción diafragmática. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen mejor rotulada de las porciones de esta pleura parietal. Empecemos con la porción costal, que va a ser la de celestito, ¿ya? Esta va a estar separada de la cara interna de la pared torácica, como observamos, por la fascia endotorácica. Son estos puntitos aquí, líneas entrecortadas, como vemos, fascia endotorácica, ¿ya? Esta fina membrana extrapleural va a actuar como una separación natural en caso de que nosotros querramos hacer una separación quirúrgica de lo que es la pleura costal de la pared torácica, ¿sí? Vamos a continuar con la porción mediastínica, es decir, esta partecita de morado, ¿ya? Esta obviamente va a recubrir las caras laterales del mediastino, como podemos observar. Se va a continuar superiormente con la pleura cervical e inferiormente con la porción diafragmática. ¿Ya? La porción diafragmática obviamente va a recubrir la cara superior o la cara torácica del diafragma, excepto obviamente a lo lado de sus inserciones costales.
Ahí ya va a continuarse con la porción costal, ¿sí? Entonces, continuando con la pleura cervical, esta va a cubrir el vértice del pulmón. Esta va a hacer una continuación básicamente de las porciones costal y mediastínica, ¿sí? Esta va a formar una cúpula en forma de una copa sobre el vértice de unos 2 o 3 centímetros por encima del nivel del tercio medio de la clavícula, ¿sí? Ya. Continuamos con los pulmones. Ya. Obviamente sabemos que los pulmones van a ser estos órganos vitales de la respiración. Van a ser ligeros, blandos y esponjosos. Obviamente, prácticamente los pulmones son conocidos como una esponja, ¿sí? Van a ocupar por completo las cavidades pulmonares. Van a ser elásticos y un dato importante y muy interesante aquí es que se van a retraer alrededor de 1/3 de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica cuando estamos realizando la respiración, ¿no? Los pulmones van a estar cubiertos por la pleura visceral y van a estar unidos a las estructuras mediastínicas, es decir, van a estar unidos a la tráquea y al corazón en su hilo. Estos se van a extender desde el diafragma hasta un sitio superior a las clavículas, como había mencionado anteriormente, y van a estar limitados por las costillas en sus caras anterior y posterior. Bueno, como sabemos, los pulmones van a constar sí o sí de 2 o 3 lóbulos. Estos van a estar creados por 1 o 2 fisuras en el caso de ser pulmón derecho o izquierdo, ¿sí? Van a tener 3 caras, una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática, ¿sí? Van a tener 3 bordes, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Van a tener también un vértice o ápex que va a ser la parte superior de los lóbulos, ¿sí? Se va a extender obviamente hasta el interior de la raíz del cuello, como podemos observarlo aquí, a ver, ¿sí? Aquí está, hacia prácticamente la base del cuello. Vamos a tener un hilio que va a estar obviamente en la cara medial, no se los puedo mostrar en esta lámina, ya lo voy a mostrar en las siguientes para que sea un poco más didáctico, ¿sí? A través de este hilio se van a encontrar obviamente estructuras que van a entrar y salir del pulmón. Vamos a tener una cara costal que obviamente van a ser las superficies anterior y lateral y también posterior del pulmón, que van a estar en contacto con los elementos costales de la caja torácica interna, dígase las costillas. Y la cara diafragmática, que va a ser la parte inferior del pulmón, que va a estar en contacto con el diafragma subyacente, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen que nos va a detallar un poquito mejor las caras, lóbulos que las describí anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el pulmón derecho, que va a constar de 3 lóbulos, ¿sí? Obviamente van a estar separados por 2 fisuras, una fisura horizontal y la fisura oblicua, ¿sí? En el caso del pulmón izquierdo, solo va a tener la fisura oblicua, por lo tanto va a tener 2 lóbulos. Aquí tenemos la cara costal del pulmón derecho, que a su vez también va a actuar como lóbulo superior, ¿sí? El lóbulo medio y el lóbulo inferior. Aquí vamos a tener la porción, bueno, se ve en parte la porción costal de la pleura parietal, el diafragma. Vamos a ver el lóbulo inferior y el lóbulo superior, ¿sí? Bueno, aquí se puede ver vagamente un poquito de la raíz del pulmón y el hilio, ¿no?
Sí, se ve claramente. Bueno, también podemos evidenciar otros elementos del aparato respiratorio como es la tráquea. Bueno, aquí se puede observar de mejor manera este vértice. Como dije, va a ser el extremo superior de forma roma del pulmón, que obviamente va a ascender por encima del nivel de la primera costilla hacia prácticamente el interior de la raíz del cuello y va a estar cubierto por pleura cervical, ¿sí? Aquí podemos observar la base del pulmón, que va a ser la superficie inferior y cóncava de este órgano. Va a estar opuesta al vértice y va a descansar y acomodarse sobre la cúpula homolateral del diafragma, ¿sí? Bueno, como dije, pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, pulmón izquierdo 2 lóbulos, ¿sí? Había mencionado, el pulmón tiene 3 caras, ¿no? Una cara mediastínica, una cara costal y una cara diafragmática, ¿sí? La cara mediastínica va a tener una forma cóncava por esta relación que tiene con el mediastino medio. Por lo tanto, podemos observar aquí que existe una impresión cardíaca, ¿no? En el caso del pulmón derecho va a ser un poco más pequeña. También podemos observar un área esofágica, es decir, una depresión que va a formar el esófago en el pulmón, un área traqueal. Obviamente el surco de la vena brachiocefálica y aquí el surco del arco de la vena ácigos, ¿sí? Miren, también podemos observar aquí la fisura oblicua, la fisura horizontal. Miren cómo se extiende, ¿no? Obviamente esta cara mediastínica va a tener el ilio, que va a ser este punto de salida y entrada de ciertas estructuras, ¿no? Que van a formar la raíz del pulmón. Entonces vamos a por ello. Entonces este va a ser el ilio del pulmón derecho, ¿no? Vamos a ver que aquí se van a encontrar las arterias pulmonares, venas pulmonares, obviamente el bronquio principal derecho en el caso del pulmón derecho, que se va a ir ramificando en bronquios lobares, ya sea superior, medio e inferior, ¿no? Aquí también vamos a encontrar el manguito pleural. ¿Qué va a ser el manguito pleural? Esta va a ser la raíz del pulmón, en donde se va a dar la continuidad entre las hojas parietal y visceral de la pleura, ¿sí? Obviamente esta contigüidad va a alargarse formando el ligamento pulmonar, ¿sí? Bien, este es el caso del pulmón izquierdo, ¿no? Aquí vamos a poder observar el arco de la aorta, la impresión cardíaca que como vemos va a estar mucho más grande, por así decirlo, ¿sí? También podemos observar el ilio de el pulmón izquierdo, ya antes descrito los elementos y estructuras que están aquí, como ya mencionamos. Miren aquí, arteria pulmonar, bronquio principal izquierdo, las venas pulmonares, miren, nodo linfático broncopulmonar. Y se continúa también este manguito pleural con el ligamento pulmonar, ¿sí? Aquí podemos observar de mejor manera todas estas estructuras que van a estar dentro del ilio. Miren, como mencionamos ya, venas pulmonares, arterias pulmonares, obviamente sabemos que aquí va a ingresar sangre desoxigenada, ojo con eso, y en la vena pulmonar va a salir sangre oxigenada. Miren, tenemos los bronquios y el ligamento pulmonar.
Aquí vamos a observar una división mucho más grande, importante, dígase, de los pulmones. En el caso, esta es una visión anterior. Tenemos el lóbulo superior que se va a dividir en lóbulos apical, anterior y posterior, ¿sí? El lóbulo medio se va a dividir en lateral y medial. El lóbulo inferior en basal, basal medial, basal posterior y basal lateral, ¿sí? El pulmón izquierdo, el lóbulo superior, se va a dividir. Obviamente va a tener una división superior y una división lingular, ¿sí? En la división superior va a estar el lóbulo ápico posterior y anterior. En la división lingular va a estar el lóbulo lingular superior y lingular inferior. Y en el lóbulo inferior vamos a tener basal anteromedial, basal posterior y basal lateral, ¿sí? Aquí tenemos una visión posterior de estas divisiones de cada pulmón. Ya les mencioné, bueno, podemos volver a recalcarlas. Una división del pulmón izquierdo, del lóbulo superior en una superior y una lingular. Del lóbulo inferior en un lóbulo superior, basal lateral y basal posterior. Aquí se observa de mejor manera, ¿sí? Bien, continuamos con el árbol traqueobronquial, ¿sí? Como sabemos, desde el inicio en la laringe, las paredes de las vías respiratorias van a estar sostenidas por anillos de cartílago hialino en forma de C. Esta vía respiratoria sublaringea va a constituir la tráquea y su bifurcación en el árbol bronquial, ¿sí? Entonces, esta tráquea va a encontrarse en el mediastino superior, ¿sí? Obviamente, esta se va a bifurcar en el plano transverso del tórax, a nivel, obviamente, del ángulo esternal, en dos bronquios principales que van a entrar en los pulmones por los cilios, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de su bifurcación, ¿sí? Aquí tenemos que en la bifurcación hay la localización de la carina, un sitio anatómico importante, ¿sí? Entonces va a haber una división entre bronquio principal derecho e izquierdo. Entonces el bronquio principal derecho va a ser más ancho, va a ser más corto y va a incurrir más verticalmente, ¿sí? Este bronquio principal va a pasar directamente hacia el hilio pulmonar, ¿ya? El bronquio principal izquierdo, en cambio, este va a discurrir inferolateralmente, no tan vertical como podemos observar aquí la diferencia. Va obviamente discurrir inferior al arco de la aorta, si tengo una imagen para mostrarles, y anterior al esófago y a la aorta torácica. Este también va a alcanzar el hilio pulmonar, ¿no? Bueno, aquí podemos observar la laringe, el área sublaringea que viene a ser la tráquea. Podemos ver aquí su división: tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, vemos aquí, los segmentarios y los bronquiolos. Y los bronquiolos terminales, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver unas pequeñas relaciones anatómicas de la tráquea. Como observamos aquí, en el caso del bronquio izquierdo, miren cómo hay se encuentra, el arco de la aorta, y posteriormente al bronquio izquierdo encontramos la aorta descendente, ¿no?
En el caso de el bronquio derecho vemos la vena cava superior que está anterior al bronquio y posteriormente tenemos a la vena ásigos. ¿Ya? Bueno, entonces, como sabemos, la tráquea va a seguir después de su bifurcación en bronquio principal izquierdo. Sabemos que dentro de los pulmones las ramas bronquiales se van a ramificar, ¿no? Y van a formar el árbol bronquial, ¿sí? Cada bronquio principal o primario se va a dividir en bronquios lobulares o secundarios, ¿sí? Estos 2 en el caso del pulmón izquierdo y 3 en el caso del pulmón derecho va a abastecer a un lóbulo, a cada lóbulo del pulmón, ¿sí? Entonces cada bronquio lobular se va a subdividir en bronquios segmentarios o terciarios, como vemos aquí. Cada bronquio segmentario se va a abastecer a los segmentos broncopulmonares o lobulillos que ya les había mostrado y descrito, y vamos a encontrar finalmente después de los bronquiolos respiratorios a los alvéolos, ¿sí? Aquí podemos observar una fotografía en 3D de estas ramificaciones. Miren, tráquea, bronquio principal derecho, bronquio lobular, si podemos observarlo aquí, bronquio lobular medial, bronquio lobular inferior y así sucesivamente. Sí, miren, aquí podemos observar también la carina, ¿no? Listo. Entonces ahora podemos continuar con la irrigación pulmonar. Sabemos que cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo va a irrigar y 2 venas pulmonares que van a drenar sangre procedente de él. Aquí me pareció este esquema muy bonito para explicar, ¿no? La irrigación pulmonar. Aquí vemos, ¿no? Sangre desoxigenada que llega desde la vena cava superior e inferior, se va aurícula derecha, ventrículo derecho, va a salir, ¿sí?, por el tronco pulmonar y se va a ir directamente a la arteria pulmonar izquierda, ¿sí?, llevando obviamente sangre desoxigenada, y que sabemos que mediante el intercambio va a salir sangre oxigenada por las venas, como vemos aquí, venas lobulares segmentarias, y se va a desembocar en venas pulmonares izquierdas, que van a entrar dos de cada lado, ¿no? Aurícula, ventrículo izquierdo, y se va a ir por la aorta, ¿sí?, llevando sangre oxigenada. ¿Ya? Bueno, como punto siguiente, sabemos que necesitamos obviamente músculos para esta apertura de la caja torácica en el momento de la respiración, ¿no? Entonces, obviamente los movimientos del músculo diafragma y de los músculos intercostales van a ser esenciales para la expansión de la caja torácica, ¿no? Y para facilitar la entrada del aire en los pulmones en este proceso de la respiración. Aquí hay un esquema muy didáctico, ¿sí? En el caso de músculos inspiratorios y músculos expiratorios, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, sabemos que el diafragma desciende, ¿no? Por lo tanto, los intercostales externos van a ascender, ¿sí? Tenemos los músculos escalenos y esternocleidomastoideo hacia arriba, porque el diafragma desciende. Tenemos para la expiración, como sabemos, cuando entra el aire, el pulmón asciende, cuando sale el aire, el pulmón, el diafragma asciende,
Por lo tanto, va a haber un descenso de estos músculos intercostales internos. También tenemos participación de los músculos oblicuo externo, ¿sí? Transverso abdominal y recto abdominal, músculos del abdomen. Aquí tenemos el esternón, también parte de esquelético, ¿no? Esternón, en el caso de la expiración, cuando sacamos aire, se hace más pequeña la caja torácica, ¿no? En la inspiración se va a hacer más grande, el diafragma va a descender, ¿sí? En el caso de la expiración hay un ascenso, ¿sí? Ahora, mencionando un poquito más los músculos de la respiración, ¿no? Todos los músculos de la inspiración van a ser los que, como mencioné, elevan la caja torácica. Vamos a tener accesorios y principales, ¿no? El esternocleidomastoideo y escalenos. Van a elevar el esternón, miren. Y los escalenos anterior, medio y posterior van a elevar las dos primeras costillas. Los principales, que van a ser los intercostales, van a elevar las costillas, van a aumentar este diámetro, ¿no? Transversal de la cavidad torácica. Cuando entra aire, necesitamos más espacio, ¿no? Entonces, en la parte intercontral de los intercostales externos, sabemos que hay un ascenso. Como parte de músculo principal también tenemos el diafragma, que va a descender aumentando el diámetro longitudinal de la cavidad torácica, ¿ya? Tenemos los músculos de la expiración. Son todos los músculos que van a descender la caja torácica en una expiración pasiva y activa, ¿no? En una respiración pasiva va a ser el retroceso pasivo de los pulmones en la cavidad torácica, una disminución del tamaño. Tenemos una expiración activa en donde van a participar los músculos intercostales internos, miren, excepto en la porción intercondral, como veíamos aquí, en los músculos principales para el ascenso de la caja torácica. Tenemos, miren, los músculos abdominales, como había mencionado, oblicuo interno, ¿sí? Oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno y el transverso del abdomen. También interviene el recto del abdomen descendiendo a la caja torácica. Estos van a empujar hacia abajo las costillas inferiores y también van a comprimir el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma, ¿sí? Bueno, aquí tenemos también otro esquema de esta respiración. En el caso de la inspiración, bueno, todos recordarán de la clase de bioquímica, que la presión alveolar va a disminuir a 758 milímetros de mercurio, ¿no? Durante la expiración normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se van a relajar. Durante la expiración forzada, los músculos abdominales e intercostales internos se van a contraer, como ya habíamos observado. El tamaño de la cavidad torácica va a disminuir, por lo tanto, ¿no? Y los pulmones van a volver al tamaño original. Entonces, aquí va a empezar la expiración, ¿no? La presión alveolar va a aumentar hasta 762 milímetros de mercurio, ¿sí? Durante la inspiración normal, el diafragma y los músculos intercostales internos se van a contraer. Durante la inspiración forzada, el esternocleidomastoideo, escalenos y pectorales también se contraen, miren. Entonces el tamaño de la cavidad torácica va a aumentar, el volumen pulmonar, y el volumen pulmonar se va a expandir, ¿sí? Miren aquí este dato específico, la presión atmosférica es alrededor de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y todas las personas en general que estén observando esta ponencia, espero que les haya ayudado. Esta es la bibliografía y algunas menciones para contacto. Gracias, gustosa, como siempre, en responder cualquier duda, cualquier inquietud y cualquier sugerencia. Muchas gracias.